Buenos días, estamos en el Mostrador Televisión. En la entrevista del día nos acompaña el padre Antonio Del Fuego, director de la revista Mensaje, economista, teólogo, psicólogo, para conversar en general de protección social. Queremos conversar un poco de protección social. Él es un contertulio de el primer café de la mañana, algunos días en Radio Cooperativa, y ya vemos muchos aficionados, padre, a seguirlo en sus comentarios. Bienvenido al Mostrador Televisión. Muchas gracias. Le decía que queríamos conversar un poco de protección social porque ha habido en la agenda política nacional un juego en torno a la protección, que nace justamente de la percepción que tiene, o al parecer, que imbuye al aparato político de que hemos construido una sociedad tremendamente desigual. Y que las tasas de crecimiento no han sido distributivas. ¿Cuál es su opinión al respecto? Usted siempre ha sido muy crítico de eso. Así es. Y he reflexionado bastante sobre el punto últimamente porque a la luz de lo que pasó con la Polar, a la luz de lo que pasó ahora con las últimas declaraciones del flamante ministro de Economía, Pablo Longueira, sobre las tarjetas Presto, la reflexión mía es la siguiente. Hasta hace un tiempo yo sostenía que el problema en Chile era la desigualdad, ¿ah? Una desigualdad que se iba extremando y que las políticas redistributivas, paliativas, las ayudas focalizadas de los gobiernos de la Concertación, Chile Solidario y tantas otras para tratar de incorporar al carro del crecimiento a los más desfavorecidos, habían sido formas de paliar esta desigualdad, pero que no habían roto la dinámica de esta desigualdad. Pero ahora soy más crítico todavía, porque la sospecha es que no solamente la desigualdad es producto como de un natural desarrollo de unos más rápido que otros o de que el beneficio del capital es muy superior al que recibe el trabajo, sino que además esta desigualdad se ha estado fundando en base al robo. O sea, lo de la Polar es llegar y robar. ¿Ah? Es abuso puro, directo, simple, claro. Los muertos generaban deuda. En este sistema. Exactamente. Entonces, no es solo un problema decir, oye, hay algunos que se nos quedaron atrás porque tuvieron menos oportunidades, porque es un rezago de una sociedad que está creciendo y se está incorporando al mundo moderno, es producto de una educación muy desigual. Sí, todas esas cosas son verdaderas. Pero además, uno tiene todo el derecho de preguntarse si las enormes utilidades y el crecimiento exponencial que ha tenido, por ejemplo, el comercio y el retail, cuando sabemos que su principal negocio no es vender bienes de consumo, sino que es las tarjetas de crédito, cuando ha habido un lobby permanente de las distintas agrupaciones empresariales por evitar más controles y más regulaciones. Cada vez que ha habido intentos de subir las regulaciones, después cuando ha habido también, por ejemplo, una política sistemática, y no estoy hablando solamente de la Polar, sino de varias otras empresas de comercio, de pagar las multas que se las han hecho efectivas y seguir cometiendo el mismo abuso. ¿Ah? ¿Por qué? Porque la multa es pequeña, los abusados que denunciaron y todo son pocos, y entonces en vez de sacar por ejemplo, ese costo adicional fraudulento o excesivo, o esa repactación que no debería haberse hecho. Se incorpora la sanción a los costos. Exactamente. Y se sigue reproduciendo el mismo sistema. Y se sigue reproduciendo el mismo sistema. Este no es un problema de la economía, este es un problema de la política. Y entonces, aparentemente... Y de la ética.
y de la ética, por supuesto. Aquí hay un tema que tiene que ver con la ecología de los bienes públicos. Exactamente. El bien público seguridad, el bien público educación, etcétera. Pero en primer lugar, cómo la política entiende la instalación de bienes públicos para acercar o para mitigar, ¿no es cierto?, las brechas de desigualdad que hay. Lo que ocurre en la Polar, lo que ocurre con la tarjeta Presto, lo que ocurre en la colusión de las farmacias, etcétera. Todo este proceso de instalación de un abuso sistemático tiene que ver no ya con la razón económica, sino que tiene que ver fundamentalmente con la razón política. Por eso quería conversar básicamente sobre esa ecología de la protección social, porque el juego de la protección social ha sido un juego programático de los partidos políticos, programático de todas las agrupaciones de oficialistas, de oposición, etc. Y luego ha habido un intercambio que se refleja en pensiones pequeñas o en bonos de mitigación, de ayuda. Sí. Pero la ecología política en la cual la sociedad se reproduce induce, ¿no es cierto?, a un distanciamiento en la brecha. ¿Cuál es su opinión como economista? Le estoy preguntando, además de los temas éticos que siempre nos involucran en estas opiniones, ¿no es cierto? Bueno, partamos por lo fundamental que es un país donde uno no puede tener confianza, una confianza mínima. Fíjese que Smith, el gran fundador del capitalismo, que además era un teólogo, era una persona para la cual la ética era algo fundamental, dice que incluso en este el libre mercado, la libre circulación de los bienes, tiene que estar basado en una ética mínima, ¿no? Si no existe esa ética, no puede funcionar. Entonces, porque la pregunta es, ¿cuántas regulaciones más tenemos que poner? ¿Tenemos que seguir vendiendo leyes en la calle? ¿Cuántas leyes más tenemos que poner? Hay algunas que son fundamentales y que se deben hacer urgentemente. Por ejemplo, la ley del lobby. O sea, es escandaloso la forma en cómo intereses particulares defienden su parcelita a través del lobby con los políticos en el Parlamento, con el Ejecutivo, de manera de salvarse. De hecho, por ejemplo, una de las cosas que se comentaban en la prensa es que una de las cosas que perdió en este cambio de gabinete fue uno de los proyectos del ministro Fontaine, que pretendía abrir el tema de la pesca a que hubiera más competencia porque la competencia siempre trae mejores precios, etcétera, etcétera, más libertad. Entonces, se podría decir que a lo mejor ganó el lobby de las pesqueras. Tal como está hoy día, hiperregulado. Hiperregulado y controlado, que no pueden entrar nuevos actores, etcétera. Entonces, esto es muy delicado, porque estamos hablando de cómo se construye un país, cómo no va a haber malestar, este malestar difuso que tiene a todos tan preocupados, este malestar difuso que hace que, no sé, pues tanta gente salga a protestar por Hidroaicén, que parecería, en teoría por lo menos, que se trata de energía limpia, sí, con sus costos ecológicos, pero yo creo que es como una manifestación de la gente que no quiere ya más abusos, no quiere que otros hagan las cosas a hurtadillas, como quien dice, ¿no? Quieren ser partícipes de lo que está pasando y de lo que se está viviendo. Mientras usted citaba, recordaba, digamos, el interés ético y económico de uno de los fundadores, de Adam Smith. Yo me recordaba una frase, ¿no?, en alguno de los libros de Montesquieu, que decía: no sufren las repúblicas tanto por la tiranía de sus gobernantes como por la indiferencia de ellos sobre los bienes públicos, es decir, sobre el bienestar de la mayoría. El bien común. El bien común lo llama la Iglesia. Este bien común, ¿no es cierto?, donde opera la confianza. Porque si la gente no tiene confianza, recupera para sí el derecho a manifestarse. Y lo que hemos asistido el último tiempo es que, además de la institucionalización del abuso, es una crisis de confianza en las instituciones, porque éstas no responden exactamente para lo cual fueron diseñadas. Es decir, si una multa no desestimula
conductas abusivas y se incorpora como un costo más en el funcionamiento, bueno, no hay ninguna posibilidad, ¿no es cierto?, de que esa regulación funcione. Y la sensación que hay es que nos meten la mano al bolsillo todos los días. Y entonces aquí tenemos, además de un problema de confianza, un problema de ética y un problema de... se está derrumbando por dentro la institucionalidad política en este aspecto específico. Totalmente de acuerdo, así es. Y esto es lo grave. Además, hay que decir una cosa, la crisis de representatividad que tiene nuestro sistema político es tan grande y ha sido tan poco generoso, diría yo, los mismos actores políticos para darse cuenta que la participación en nuestra democracia, nuestra democracia incipiente e imperfecta, es tan limitada que un ejemplo patente de estos días es que resulta que con estos dos últimos senadores que pasan del legislativo al ejecutivo, ya son 4 los senadores de la República. Más del 10%. Claro, elegidos por el pueblo, ya elegidos sabemos con restricciones, porque sabemos que por la hegemonía política que tiene el país, si va un candidato de cada una de las coaliciones, uno va seguro prácticamente. Entonces, ya son medios designados cuando se presentan a las elecciones. Pero más encima, ahora resulta que ni siquiera la sociedad chilena tiene nada que decir respecto a quién va a reemplazar a estos senadores que pasaron del legislativo al ejecutivo. Hay una desvalorización práctica de la institución parlamentaria. Eso resulta evidente. Después, con el sistema binominal, que no voy a entrar a latearlo, con todo el mundo sabe los defectos que tiene. El asunto de la inscripción electoral, todo esto ha ido deteriorando nuestro sistema de democracia representativa gravemente. ¿Para qué decir? Y este es uno de mis caballitos de batalla que aprovecho a decirlo aquí porque lo he dicho en millones de partes. ¿Para qué decir el grave, a mi juicio, la gravedad que tiene el que se pretenda que el voto sea voluntario? El voto tiene que ser obligatorio porque el voto es un deber ciudadano. Es el momento en que el ciudadano puede ejercer su participación en la democracia y desincentivar la participación democrática es gravísimo. Ya era gravísimo el que se permitiera que mucha gente quedara fuera por la no inscripción electoral. Pero mucho más grave es que el voto sea voluntario, como que si ser ciudadano de este país fuera algo voluntario. Es decir, lo que va a ocurrir, ¿no es cierto?, es que la base de legitimidad electoral de la democracia se va a reducir a 1/3, quizás menos, entre los que están fuera, claro, y los que no votan. Ahora, y eso es muy grave para un país. Es muy grave para un país, exactamente. Ahora, volviendo un poco a los temas de los bienes públicos, ¿no es cierto? Hay dos que han estado puestos sobre el tapete de la discusión política y han consumido, bueno, todas las páginas de todos los medios. Uno de ellos es el de la educación. La educación es un bien público perfecto, es decir, debe llegar en calidad de igual manera a todo, o es un bien de consumo. Esta es la frase del presidente. Sí, una frase que fue poco feliz, diría yo, del presidente, la verdad. Es evidente que se puede salvar esa frase de alguna manera, porque es verdad que el capital que uno tiene con su propia educación, de alguna manera, es un capital que uno puede vender, ¿no? Y a través del trabajo, lo que sea. Es posible entender desde el punto de vista de la lógica económica a lo que aparentemente se estaba refiriendo. Pero es poco feliz, sin duda, sobre todo en medio de las reivindicaciones tan dramáticas que nos están rodeando en estos días. La educación, además, es la riqueza y es el futuro y es lo más importante que puede tener un país, y de hecho Chile invierte muy poco en educación. Una pregunta, padre. ¿El financiamiento compartido descremó definitivamente el contenido ético y la obligación de derecho que el Estado tiene frente al tema de la educación? No solamente eso, estoy de acuerdo, eso así fue, pero además
radicalizó la segmentación o el apartheid, si quieres ponerle un Educativo. nombre más dramático, haciéndolo de infinitas capas, ¿no? Donde cada uno se quiere diferenciar del que está un poquito más abajo, pagando un poquito más para que mis hijos no vayan con los niños que tienen 4 pesos menos que nosotros. Y los que tienen 4 pesos más van a pagar un poquito más. Eso es fatal para una sociedad. Uno de los temas que se discutía en Europa hace un poco tiempo atrás, unos cuantos años, 2, 3 años atrás, a raíz de revueltas juveniles, es que la educación, esa vieja promesa del Estado democrático y liberal, dejó de ser efectiva respecto del futuro. Los jóvenes que se movilizaban eran todos educados, ¿no es cierto?, todos pobres, generalmente pertenecientes a capas marginales de la población. Entonces el problema ya no era la pobreza institucionalizada, que tenía múltiples canales de mitigación, sino fundamentalmente la marginalidad. Es decir, y la educación en el centro como uno de los elementos de cuestionamiento básico de esta gente movilizada. ¿Crisis también de confianza? Crisis de confianza. ¿Cómo vamos a favorecer la confianza cuando en Chile lo que se ha favorecido es la segmentación de la sociedad donde cada uno trata de estar con sus iguales y por lo tanto todo el resto pasa a ser sospechoso? Donde no se fomenta la integración. La integración es fundamental para la cohesión de una sociedad. En ese sentido, ha sido nefasto lo de la educación. Además, está comprobado que esta educación subvencionada con pago, ¿cómo se llama? El financiamiento compartido. Financiamiento compartido no es de buena calidad. No es de buena calidad. No tiene mejores resultados estadísticos. No tiene mejores resultados estadísticos significativos. Y es el dinero del Estado el que está fomentando y permitiendo que esta sociedad, que ya tiene unos altísimos niveles de desconfianza, se segmente cada vez más y donde cada uno esté en su compartimento estanco sin conocer mucho a los demás. ¿Qué país se puede construir así? Fomenta un individualismo excesivo y muy poco solidario, y un país está formado por ciudadanos, no por consumidores. Nos han cambiado el criterio de ciudadanos por consumidores. A ver, en esta crisis de confianza, ¿no?, y en esta ecología de bienes públicos que no son atendidos de buena manera por las autoridades, en esta crisis de representación, que tiene como efecto, uno de los efectos que tiene es movilizar a la gente. Ha habido, además podemos referirnos a eso un poquito más adelante, la calidad de las manifestaciones, porque es bastante diferente. Yo creo que hay una novedad en las manifestaciones que han sido muy alegres, muy familiares, muy diversas, y han estado dotadas de contenidos que son altamente, yo diría, impactan mucho a la autoridad política, ¿no? Cuando los jóvenes se disfrazan y hacen un thriller, son muy creativos, pero además muy deconstructivos entre la autoridad política, entre comillas, ¿no? Sí. Pero los sistemas de referencia desde el punto de vista de la confianza son muy importantes. Uno tiene como referencia a la familia, o tiene como referencia el partido político, tiene como referencia la religión. Hemos tenido el último tiempo un golpe importante a un sistema de referencia básico de confianza y de fe de la gente, que son los golpes que ha recibido la Iglesia a raíz. Usted ha sido un gran crítico de estos temas. ¿Cómo va encajando estas crisis de las instituciones y las entidades que además tienen como vocación entregar sistemas de referencia de confianza a la gente que participa en la comunidad? Bueno, en el caso de la Iglesia Católica, esta crisis de confianza, de credibilidad ha sido devastadora. Creo que bajarle el perfil es el error más grande. Existen las estadísticas de las encuestas que demuestran que la credibilidad y la confianza en la Iglesia ha caído en forma brutal. Para mí hay demostraciones que son como emblemáticas. El hecho que este gobierno, nuestro gobierno actual, el primer gobierno de centro derecha
después de 50 años democráticos, después de 50 años el primer gobierno de centro derecha, le haya pegado un portazo a los obispos de Chile que le fueron a plantear la posibilidad de un indulto con un gobierno de centro derecha que más bien se declara en su gran mayoría católico. Es la demostración de la insignificancia que llegó a tener en un cierto momento la autoridad eclesiástica para la sociedad. Porque los políticos calculan. Si la autoridad eclesiástica tiene significación para la sociedad, ya van a tener mucho cuidado por lo menos en la forma. En las formas, exactamente. De hecho, efectivamente, ese indulto se va a hacer ahora. Porque a posteriori se confirmó que en realidad la situación de las cárceles es insostenible, etcétera, etcétera, pero al margen de la Iglesia Católica. Es verdad que después se tuvo que recurrir igualmente a la autoridad eclesiástica para que mediara en el caso de los mapuches y en algunos otros casos, pero sin lugar a dudas ha tenido un costo muy grande la pérdida de credibilidad en la Iglesia. Pero la reconstrucción de la confianza de las instituciones, ¿no es cierto?, no es un hecho que pueda provenir solamente desde la autoridad. Es una reconstitución en la base, en el contenido social que tiene la institución, ¿no es cierto? Existen lo que se llaman los consensos corporativos internos, es decir, aquellos que van más allá de los reglamentos, más allá que son las costumbres, ¿no? La costumbre del guía espiritual, que es básico en la religión, está terminada. O sea, el hombre vuelve a su soledad y a su relación con Dios, por ejemplo. Usted es teólogo y sabe que la sociedad moderna es una sociedad muy individualista. Son colectivos más que comunidades. Es espontánea, se vincula de una manera, pero está muy sola al mismo tiempo la persona en relación a estos temas de protección y de ahí la importancia de los bienes públicos. Esto vuelve, ¿cómo es esta reconstrucción dentro de la Iglesia? Porque lo que se ha visto es un debate básicamente a nivel de las autoridades, pero ¿la comunidad discute? La comunidad discute, la comunidad está un poco desolada, especialmente los jóvenes. Para los jóvenes ha sido un golpe muy duro, porque... Más allá de Caradima. Más allá de Caradima. Aunque Caradima ha sido un símbolo tremendo, digamos, de todo lo que ha estado ocurriendo, pero ya venía, es parte de todo un proceso mayor. Es parte de todo un proceso mayor, esto también... Pero lo que pasa es que el tema de los abusos, del abuso de autoridad, del abuso psicológico, del abuso de la autoridad también en la relación espiritual y finalmente de los abusos sexuales por parte de personas que son significativas y que deberían ser como faros o luces o pequeñas o al menos acompañantes de este devenir de las personas en la vida, con todas las dificultades que eso tiene. Es una crisis de proporciones. Yo creo que los chilenos, la gran mayoría de los chilenos sigue siendo creyente, yo creo que sigue siendo religioso, y por eso que creo que la crisis es como institucional. O sea, gracias a Dios, Dios sigue siendo significativo para mucha gente y va a seguir siéndolo. El problema es cómo restituimos las confianzas en las mediaciones que los seres humanos siempre necesitamos también para lo trascendente, así como hemos hablado del desprestigio y de la pérdida de credibilidad y de prestigio que tiene nuestra democracia como representativa de la voluntad popular expresada en las autoridades que van a dirigir el país, así también en la religión y específicamente en la Iglesia Católica tenemos que restituir las confianzas. A ver, yo lo pondría de esta manera, porque esto se aplica tanto a los casos anteriores como también a la religión. Necesitamos seguridad jurídica. El chileno... Certeza, certidumbre. Certeza seguridad jurídica. en ese sentido. No la tenemos, o sea... esta desprotección de la que hemos hablado, de la polar, de esto, también se dio en víctimas de abusos gravísimos que no sintieron
que existiera un CERNAC, ¿ah? Porque espiritual. Un CERNAC espiritual. De hecho, el CERNAC que tenemos en la parte comercial es harto pobre también. Es pobre, con muy pocas atribuciones. Pero existe y parece que se va empoderando la conciencia, digamos, la iglesia ha hecho su aprendizaje. La iglesia tiene protocolos y todo lo demás, pero sin embargo da la impresión que todavía hace falta mucho más. Pero el hombre y esta soledad, la crisis de confianza y esta soledad, hoy día los hinchas, para hablar del deporte, por ejemplo, ya no son significativos. Hay que ser accionista o socio accionista de un club deportivo, ¿no es cierto? El hincha es un mero referente. Como en esta crisis institucional de la Iglesia pasó a ser el feligrés, ¿no es cierto? La discusión se daba en otra parte. Y el ciudadano, respecto de la autoridad política, en la ecología global de la sociedad, tiene una insignificancia, ¿no es cierto? Esto de los colectivos y difusos, los derechos colectivos y difusos de la Ley de Defensa del Consumidor es tan difícil acarrear, de llegar a esto porque le roban 2 pesos, 3 pesos la cuenta, y juntar ese interés para hacerlo efectivamente jurídico en la sociedad es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Entonces, ¿estamos enfrentados también a un paradigma de soledad o no? Sí, pero así como se necesita y se está empezando a hacer una reforma procesal civil, que es lo que necesita Chile para la mayoría de los litigios que tienen los ciudadanos comunes y que tomará su tiempo y esperemos que salga esta reforma procesal civil donde se pueda empoderar de alguna manera a la hormiguita insignificante que no tiene defensa frente a estos monstruos que hacen lo que quieren con ella. Así también se requieren reformas en la Iglesia Católica. Es muy importante que existan reformas que la hagan más participativa, donde todos nos sintamos responsables, donde las autoridades también sean, en el espíritu del Concilio Vaticano II, sean meros servidores cuya función es distinta del resto por carisma, pero no que están situados en una pirámide por encima de los demás por una suerte de ser de otro planeta, porque si le hubiéramos hecho más caso al Vaticano II y hubiéramos tenido esta imagen más bien circular y no piramidal, que fue la que se impuso en el Concilio Vaticano II, donde todos somos sacerdotes, dice, por el bautismo, todos participamos del sacerdocio común de los fieles, algunos servidores van a tomar algunas funciones directivas porque esa es su forma de servir a la comunidad, entonces no se nos caerían estos especies de ídolos porque no habría habido necesidad de legitimarlos tapándole sus yayitas, ¿te fijas? Porque sencillamente los seres humanos todos somos falibles y cometemos errores y algunos crímenes y algunos pecados muy graves, etc. Pero si entonces tiene que haber cambios muy radicales a la luz de lo que la misma Iglesia ha ido reflexionando a través de la historia y a través de los tiempos. Lo que pasa es que esos cambios que ya se empezaron a dar tan fuertemente en la década de los 60, de hecho no se han recibido suficientemente en la realidad de la institución eclesial. Padre Antonio Delfaux, muchas gracias por venir al Mostrador Televisión, autoridad no solamente en el vacío de las instituciones, sino en la realidad social, llenas de gente, llenas de espíritu, ¿no? Llenas de fe y de confianza. El Mostrador Televisión, una manera diferente de conversar los temas de actualidad. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias.